Vamos entonces a resolver unos ejercicios que tienen que ver exclusivamente con los criterios de congruencia. El primer ejercicio nos dice: complete la información usando los criterios de congruencia. Y me dan dos figuras, el triángulo ABC y el triángulo EFD. Aclaro una situación particular. El triángulo con respecto a otro puede estar girado, puede estar modificado mirando hacia otro lado. No necesariamente en la misma forma del primero tiene que estar el segundo. Pueden tener y cumplir con la congruencia así el triángulo se encuentre en otras condiciones. Si yo giro ese triángulo, el segundo me debe quedar igualitico al primero. Si yo lo giro y me queda totalmente igual al primero, podemos tratar de analizar si cumple con la congruencia de triángulos. Es decir, donde al superponer el triángulo 2 sobre el triángulo 1 coinciden todos sus vértices y coinciden todos sus lados, tranquilamente podemos decir que entonces ese triángulo es congruente con el otro triángulo. Así de sencillo. Pero no tienen que tener las mismas posiciones porque el ángulo puede estar girado, puede estar rotado, puede estar modificado, pero puede cumplir con los criterios de congruencia. Entonces, ¿qué observo? Observo que me dieron una rayita entre AB y observo que también esa rayita está entre ED. ¿Qué me está diciendo esa información? Que el lado AB es congruente con el lado ED. Eso nos lo muestra la gráfica. Observamos dos rayitas también en el lado BC y encontramos esas dos mismas rayitas en el lado EF. ¿Qué me está diciendo? Que el lado BC es congruente con el lado EF. Entonces, por conclusión, yo puedo decir que el lado AC es congruente con el lado FD. Entonces ya le voy a colocar las tres rayitas. Entonces, ¿qué encontré? Que el lado AB es congruente con ED. El lado BC es congruente con el lado EF. Por lo tanto, el lado AC es congruente con el lado FD. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice el problema? Si el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFD, por eso puse las tres rayitas en el otro lado, porque ya sabemos que tienen la misma forma, la misma medida y el mismo tamaño, entonces se puede afirmar que me está diciendo que el segmento o el lado AC es congruente con ¿quién? Veo que aquí tiene las tres rayitas, esto aquí ya tiene las tres rayitas. Entonces, el lado AC es congruente con el lado FD. Entonces yo escribo acá FD porque cumple con la congruencia. Aquí tiene las tres rayitas, aquí debe tener también las tres rayitas. Luego, ¿qué me dice? Me dice que el ángulo EDF. Entonces tengo que buscar ese ángulo EDF. Donde esté la letra en la mitad, aquí corresponde a ese ángulo. Entonces ese ángulo que acabo de graficar es el ángulo EDF. Y observo que está en el lado que tiene una rayita con el de 3. Entonces tengo que buscar la que tiene una rayita con la que tiene 3. Entonces yo digo aquí una rayita con la que tiene 3. Entonces me quedó este ángulo de acá. Si yo roto este triángulo, me va a coincidir este ángulo con este ángulo. Estas dos rayitas quedan en la base. Estas tres rayitas quedan acá y esta rayita debe quedar acá si yo roto el triángulo como tal. Entonces, el ángulo EDF, la más importante es la letra en la mitad. La letra en la mitad es la que me dice a mí dónde está el ángulo. Entonces yo vengo y miro el ángulo EDF, está entre una rayita y tres rayitas, es decir, entre el lado ED, que es congruente con ¿quién? Con AB, y el lado FD, que es congruente con ¿quién? Con AC. Por lo tanto, este ángulo de acá
es congruente con este ángulo de acá. Entonces, me va a quedar que el ángulo BAC es congruente con el ángulo EDF. Recordemos que la letra a la mitad es la que me dice el ángulo que me están pidiendo. Entonces yo por eso vengo y escribo el ángulo BAC es congruente con el ángulo EDF. Y por eso escribo esta apreciación en esa recta que me están preguntando el resultado. Ahora me dicen, el segmento BC, o el lado BC, es congruente con ¿quién? Mire que tiene dos rayitas. Entonces debe ser congruente con FE, que también tiene las dos rayitas. Entonces vengo y escribo FE, guarda la congruencia con BC, porque este lado es congruente con este, debe tener la misma forma, la misma medida y por ende el mismo tamaño. Recuerde que la figura yo la puedo girar y la puedo rotar para que me quede igual a la primera. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Ahora, ¿qué observamos? Que me dicen el ángulo FED. Recordemos que la letra más importante es la letra E. Entonces busquemos ese ángulo. El ángulo FED. Pues aquí quedó el ángulo, porque es la letra de la mitad la que me dice. Entonces, este ángulo que yo acabo de graficar con rojo, que es el ángulo FED, está entre el segmento EF, que tiene dos rayitas, que en este caso debería ser BC, y se encuentra entre ED, que es el que tiene una rayita, que aquí debería ser AB. Entonces, ese ángulo está FED, se encuentra entre ¿quién? Entre el que tiene dos rayitas y el que tiene una. Aquí es entre el que tiene dos rayitas y el que tiene una. Entonces, este sería el ángulo pedido, porque se encuentra entre el lado BC con dos rayas, FE con dos rayas. Es decir, la congruencia de BC con FE. Y ED, que sería aquí AB, porque AB es congruente con ED. Entonces yo aquí formo este ángulo. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que el ángulo FED es congruente con el ángulo CBA. El ángulo CBA. Por lo tanto, el ángulo CBA es congruente con el ángulo FED. Es muy importante trabajar con estas rayitas porque me permiten visualizar mucho más fácil la solución del problema. Y vamos con el último que dice, determina el criterio utilizado. Observamos que tiene un lado congruente con otro lado, tiene otro lado congruente con otro lado y me dan el ángulo comprendido entre ellos. Entonces el criterio que se está aplicando acá es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué razón? Porque me está diciendo que el segmento AC es congruente con DE y me está diciendo que el segmento o el lado CB es congruente con DF. Y entre estos dos lados que son congruentes con este, se encuentra el ángulo comprendido entre ellos. Entonces tiene dos lados congruentes y un ángulo comprendido entre ellos. Y cuando cumple con dos lados que son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos, se aplica el criterio lado, ángulo, lado.